Bueno, shalom a todos, muy buenos días, bienvenidos a Centro de Estudios Hebreos Teruá, en este Shabbat, el número 147. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante, o más bien vamos a ver Shabbat 47, perdón, Shabbat 47, clase 174, clase 174. Y vamos a continuar hoy por el camino final del capítulo número 44, capítulo número 44. Vamos a dar inicio esta mañana en el capítulo 44. Vamos a leerlo todo del 1 hasta el 28. Vamos a leerlo todo y luego nos vamos devolviendo ahí lentamente para encontrar pues los elementos que de pronto nos quedan por interpretar, por leer, por conocer. ¿Listo? Entonces, hablando a todos y cada uno de ustedes esta mañana de Shabbat, Shabbat número 47, clase número 174. Y dice de esta manera: pero ahora escucha, Jacob, siervo mío Israel, a quien he escogido. Así dice Yuhel tu creador, el que te formó desde el vientre y quien te ayuda. No tengas miedo, Jacob, siervo mío, Yesurún, a quien he elegido, porque derramaré aguas sobre el suelo sediento y arroyos sobre la tierra seca. Y arroyos sobre la tierra seca. Versículo 3. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tu posteridad. Crecerán como hierba junto al agua. ¿Dónde voy? ¿Dónde? Junto al agua. Como sauces a la orilla de los ríos. Uno dirá, yo pertenezco a Yuhel, otro se llamará a sí mismo con el nombre de Jacob, y otro recibirá de su mano de Yuhel, escribirá en su mano, pero otro escribirá en su mano de Yuhel soy, y tomará para sí el nombre de Israel. Así dice Yuhel, el rey y redentor de Israel, Yuhel de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que anuncie lo que ha sucedido desde tiempos antiguos y declare lo que está por venir. 8. No tengan miedo ni se atemoricen. ¿Acaso no se los anuncié y se los declaré desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Todos los que fabrican ídolos son nada y sus preciadas imágenes no valen nada. Sus testigos no ven ni entienden. Por eso quedarán avergonzados. Quien hace un Dios y funde una imagen, otra vez, quien hace un Dios o funde una imagen que no sirve para nada, todos sus seguidores serán humillados. Los artesanos son simples hombres que se junten y se presenten, se espantarán y quedarán avergonzados juntos. El herrero trabajará el metal sobre las brasas, lo moldea con martillo y le da forma con su fuerza. Siente hambre y pierde energía, si no bebe agua se debilita. El carpintero mide con una cuerda, traza la forma con una plomada, la esculpe con formones y le da forma humana, con un aspecto que puede habitar en una casa. Corta cedros, elige cipreses o robles y deja crecer fuertes árboles en el bosque o planta pinos que la lluvia hace crecer. Con parte de la madera hace fuego y calienta su comida. Asa carne y se sacia, luego se calienta y dice, qué bien, estoy entrando en calor viendo el fuego. Con lo que queda hace un ídolo y se arrodilla ante él, lo adora y le dice, sálvame, tú eres mi Dios. No entienden ni reflexionan, tienen los ojos cegados para no ver y el corazón cerrado para no comprender. Ninguno piensa que tiene sentido común para decir, parte de esto la quemé en el fuego, cocí pan sobre sus brazos, hacé carne y la comí, y haré con lo que sobra un ídolo detestable. Me voy a inclinar ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, su corazón engañado lo extravía. No se salva a sí mismo ni dice, ¿no es mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque eres mi siervo, Israel. Yo te formé. Tú eres mi siervo, Israel. Yo no me olvidaré de ti. He borrado como una nube espesa tus pecados y como niebla tus transgresiones. Vuélvete a mí porque te he redimido. Canten cielos porque Jehová ha actuado. Griten de alegría profundidades de la tierra. Montañas prorrumpan en cánticos. Bosques y todos sus árboles, porque Jehová ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Así dice Jehová, tu redentor, quien te formó desde el vientre.
Yo soy Yuhebahei, el que hizo todas las cosas. Desplegué los cielos y extendí la tierra sin ayuda. Frustro las señales de los falsos profetas y dejo sin sentido a los adivinos. Confundo a los sabios y convierto su conocimiento en necedad. Confirmo la palabra de mis siervos y cumplo los anuncios de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá serán reconstruidas. Levantaré sus ruinas. 26. Le digo al océano, sécate, haré que tus ríos se agoten. Digo acerca de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo deseo. Él dirá de Jerusalén, será reconstruida, y del templo será restaurado. Yo digo acerca de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo deseo. Él dirá a Jerusalén, será reconstruida, y del templo será restaurado desde los cimientos. Hemos quedado por allá en el versículo número 24, donde estamos diciendo que el Creador frustra las señales de los falsos profetas y que Israel cuenta con una ventaja sobre los demás sistemas de creencias o religiones, y es que Israel tiene un sistema de profecías muy bien ensamblado, el cual hasta el día de hoy no ha fallado, todo lo contrario, se ha venido cumpliendo cada cosa, cada palabra que el Creador ha predicho o ha dicho, ¿no? A través de sus siervos, los profetas. Entonces, sin duda alguna, aquí tenemos algo bien importante, algo bien interesante, que es eh, entender, ¿no? Cómo ese sistema de profecías le permite a Israel grandemente entender cuál es su destino, cuál es su futuro y hacia dónde va el camino que Dios ha trazado para él, como pueblo, ¿sí? Para nosotros como pueblo. Eso es muy importante, que podamos entender que ese sistema de creencias, ese sistema de ideas propias del mundo hebreo, no están en ningún otro sistema. Yo estoy seguro que de pronto alguno de ustedes ha leído algo de otras religiones y aunque tienen cosas muy interesantes, ninguna se compara en cuanto a la profecía con Israel. Lo decíamos la vez anterior, incluso que los sistemas religiosos diferentes a la Torá coinciden en muchas cosas con la Torá, principalmente en la parte moral, ¿sí o no? Como lo que explicaba esta mañana Claudia del taoísmo, que en el taoísmo los principios morales son básicamente los mismos de la Torá. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos perciben que el Tao no es tanto Dios, o si lo perciben como Dios, único además, o sea, como el único Dios, el único creador, el único fuerte, lo observan como un nivel a alcanzar. La diferencia puntual está en el sistema profético, que en el taoísmo no hay profecía, eso no se maneja como tal todo el elemento de la profecía, a pesar de que en el taoísmo hay incluso idea de que hay demonios, idea de que hay ángeles, de que hay vida después de la muerte. Bueno, hay como muchos elementos muy similares a la Torá, pero la diferenciación está en la profecía. Lo mismo pasa en el Kirya Yoga. En el Kirya Yoga, que hemos dicho que del yoga es como la rama más cercana o más similar a la Torá, que incluso muchos de sus escritos parecen escritos de los judíos ultraortodoxos, por lo profundo y lo dedicado que son en el análisis de la vida y de la propia escritura. Incluso en el Kirya Yoga se habla mucho de la Biblia. Eh, que ahí también carecen de un sistema de profecía. Entonces, ¿qué es lo que le ha dado a Israel como un distintivo por encima de las demás naciones? El sistema de profecías. Y hayamos dicho en otra clase que tal vez por eso es que eh, eh, algunas civilizaciones, no, ¿cómo era? Creo que se me fue. Ah, ya, es por eso que algunos sistemas de adaptación o de estudio de la Torah no toman el estudio de los profetas, porque indudablemente ahí es donde hay un marco de complejidad, primero, y segundo, que hay como un velo muy grande alrededor de las profecías, tanto que cuando se anuncia lo del meteorito, que hay una posibilidad mínima de que caiga en Bogotá. ¿Se han visto eso, cierto? Creo que la pasada lo mencionamos. La gente inmediatamente empieza a decir que esa es la estrella Ajenjo. ¿Se han escuchado la estrella Ajenjo que está en la Biblia? Miremoslo un segundito. Es un apartado de la Biblia donde dice que la estrella se llamaba Ajenjo. Está en Apocalipsis y está en Apocalipsis 8:11. Apocalipsis 8:11.
Listo. Dice de esta manera. Apocalipsis, capítulo número... Esperen, tengo muchas ventanas abiertas por acá. Apocalipsis, ahora no me sale. 8:12. Voy a compartir aquí la pantalla también para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo busqué con ajenjo. Y vamos a Apocalipsis 8:11. Leamos el 10 porque ahí estoy, no recuerdo qué dice el contexto realmente. Dice el 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, ¿cierto? Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces algunos dicen que, estaba viendo ahí unos grupos religiosos que opinaban que esa estrella, el Ajenjo, que está en Apocalipsis 8, 10 y 11, haría referencia a ese cometa que va a caer posiblemente, aunque la posibilidad es mínima, en el planeta en el año 2032. ¿Sí o no? Ese es el año 2032. O sea, en aproximadamente 7 años, para ser exactos. Que en 7 años, en el 2032, cae, según algunos grupos religiosos, la estrella Ajenjo. Pero pues obviamente todos los días caen en el planeta Tierra objetos del espacio, solamente que son pequeños y demás, y que han caído también meteoritos grandes en la Tierra y ninguno de ellos ha sido Ajenjo. Entonces a lo que voy es que la poca interpretación del sistema de las profecías ha generado también como una especie de locura, ¿no? A través de la cual cualquier cosa que ocurra se relaciona con eventos bíblicos. Entonces hay una guerra en Ucrania, nación se levantará contra nación, pues, la guerra de Gog y Magog, porque están ubicadas al norte de Israel. Entonces Gog sería Rusia y Magog sería Ucrania, entonces esa guerra, ¿sí o no? Bla, 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 cuando ni siquiera es guerra de Gog y Magog, sino Gog en Magog. Magog es un lugar y Gog parece que hace referencia a un personaje. Eso por un lado. Por otro lado, también la escasa interpretación de la profecía que ha generado, que la gente crea cualquier tontería. Entonces vamos a mirar un momento en YouTube, ustedes mismos en sus celulares, busquen por favor, eh, estamos en la primera trompeta, en la segunda, en la tercera, coloquen cualquiera, o estamos en el tercer sello, y miren los títulos de los videos que salen, o Meteorito del fin del mundo, la alineación de anoche, ¿verdad? Si vieron bueno, no sé si la vieron porque estaba bastante nublado y bueno, a simple ojo pues no es como tan detectable, pero supongo yo que miraron de pronto alguna página lo que va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, esperen y colocamos, por ejemplo, aquí encontré voy a leer, coloqué en YouTube, no sé si eso se está presentando, bueno, voy a ponerlo acá, ojalá Dios quiera que no me den copyright, porque si no pierdo este video. Por ahí ya me cancelaron uno hace unos meses, como la parte 85 de mostré unos videos, eso es de hace como unos 2 años, y YouTube me lo bajó, o sea, me lo bloqueó, no lo puedo usar. Dice, la primera trompeta ya ha sonado, pasará pronto la primera trompeta, suena la trompeta del Apocalipsis, la copa de la ira ya ha caído, esta profecía anuncia el final del mundo, y en fin, dice, llueve fuego en París, el anticristo y los anticristos. ¿Qué encontraron ustedes así como para mencionar? Encontré eso de que iba a caer en el 2032. Sí. Un llamado YR4. Ajá. Se fue detectado por un telescopio en Chile y generó una alerta global en la ONU. En la ONU, listo. ¿Qué más? 2032. Dice, el asteroide llegará en 2032, una mirada bíblica sobre el peligro real de estos cuerpos. Bueno, es más humo que realidad, ¿no? El asteroide del Apocalipsis es Angenjo o el 2024 YR4. Si bien que hay gente que está señalando que esa es la estrella Angenjo. Dice, esto debe saber del asteroide. La ONU ya activó, bueno, eso no es más como político, ¿no? Estoy buscando como más de tipo religioso.
¿Qué más encontraron ustedes por ahí? La ONU, ya vimos adelante decir que la ONU emitió una alerta para que los telescopios, para que más telescopios se suman a la vigilancia de estos cuerpos. O sea, es que me extraña la relación de la ONU con esta información, así como... Sí, exacto. Sí, obviamente. Eso es para que los países paguen para que ellos administren la vigilancia del cielo y ahí sacan su tajada, por supuesto. Entonces, ahí podemos ver claramente, ¿no? Cómo la gente utiliza esa mala interpretación de la Biblia para afirmar cosas proféticamente que no son verdad. Entonces, yo creo que cuando algo tiene un velo tan grande como la profecía, es donde nosotros los que tratamos de estudiar de manera juiciosa la Biblia tenemos que poner más atención, porque si hay un velo quiere decir que algo están ocultando, algo están tratando de ocultar, algo están tratando de pasar por debajo de línea, ¿sí o no? ¿Y qué sería lo que están pasando por debajo de línea? Pues directamente toda la verdadera interpretación de la profecía. Y esta profecía hoy, o sea, ya se cumplió, la de Isaías 44, 24 al 28, ya esto se cumplió. Ya se cumplió porque ya Ciro existió y ya pasaron los eventos que están aquí profetizados. Sin embargo, para la época de Isaías todavía faltaban aproximadamente 180 a 200 años para que apareciera Ciro. Y ya Dios le había mostrado a través de profecías a Isaías que iban a ser alguien llamado Ciro. Cuando, hagan de cuenta, cuando esta profecía fue escrita, los medas y los persas todavía no existían como culturas fuertes. Sería hasta 200 años después. Recuerden que Ciro es el representante de los medas y de los persas. ¿Sí? Entonces vamos a leer un momentico el 25. Confirmo la palabra de mis siervos, por supuesto de los profetas, y cumplo los anuncios de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán reconstruidas. Levantaré sus ruinas. Entonces, indudablemente, esa es una profecía que no se ha cumplido, esta sección, y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Las ciudades de Judea nunca han vuelto a ser reconstruidas, y las que quedan hoy en día en pie, la mayoría están bajo la administración árabe, ya sea de Jordania o de la autoridad palestina, ¿sí? Pero es difícil también que nosotros podamos hacer como la relación entre la reconstrucción de Judea y la época antigua. No eso no ha ocurrido, ni en nuestros días ha ocurrido. Acá dice que él les dice a Jerusalén que va a ser habitada y a las ciudades de Judá, él les dice también que levantará sus ruinas, pero no dice cuándo. O sea, es una promesa. Una profecía es una promesa en este caso. Es una promesa que el Eterno va a volver a permitir que Jerusalén sea habitada y que las ciudades de Judea sean reconstruidas. Vuelvo y repito, cosa que hasta hoy realmente no ha ocurrido. De hecho, en la época de Yeshua había más ciudades reconstruidas de Judea que el día de hoy. Ustedes recordarán que, por ejemplo, menciona a Betania, ¿sí o no? Menciona varias ciudades pequeñas. Emaús, por ejemplo, esas ciudades en la actualidad no existen. Entonces, en la época de Yeshua había más reconstrucción, sí, pero aún así había muchas ciudades que no estaban habitadas. Entonces, esto no se ha cumplido. Dice en la profecía que él promete a Jerusalén que va a volver a ser habitada y a las ciudades de Judá que van a ser reconstruidas. 26. Le digo al océano, sécate, haré que tus ríos se agoten. Esto, cuando fue escrito, bueno, yo no sé si Isaías no sé, porque a veces queda claro que el conocimiento, ¿no? De las cosas de la gente antigua era mayor que el de la modernidad de muchas cosas, pero hasta hace muy poco se demostró que en el lecho marino, por lo menos hasta donde han podido hacer como fotos, estudios fotográficos y tal, han demostrado que el lecho marino tiene bajo sí ríos. Ustedes lo pueden buscar, a ver si lo encuentro por aquí, les puedo mostrar algo. Ríos bajo el lecho marino. A ver, ríos bajo el mar. Y se me salió una página que se llama Nautical News Today. Dice, aunque parezca inimaginable, el océano nunca deja de sorprendernos. Acaban de confirmar la teoría que debajo de la masa del océano, que es, en teoría, uniformemente agua salada, existen ríos y lagos e incluso océanos que pueden llegar a no ser del todo salados. El descubrimiento se hizo en la península de Yucatán, en donde se pueden encontrar una enorme cantidad de lagos bajo el lecho marino.
también llamados lagos de salmuera o piscinas de salmuera, que no necesariamente son de tipo salado. Una salmuera es un cuerpo de agua que tiene una salinidad entre 3 y 5 veces mayor o menor que el océano circundante y que normalmente se forma por la disolución de grandes depósitos de sal, de las placas tectónicas, bueno, en fin. Y hay imágenes ahí donde está bajo el agua del buzo y ve bajo del mar, o sea, allá en la profundidad del mar, ve ríos y lagos. Entonces, cuando la profecía habla de eso es porque la gente de la antigüedad parece que conocía la existencia de ríos y de lagos bajo el mar, lo que de por sí es bastante extraño, ¿no? Y aquí está diciendo que el creador ha determinado que esos ríos, o más bien, que él le puede decir al océano que se sequen y se agoten sus ríos. Es decir, lo que lleva el agua hasta el mar, el Eterno puede decir, mañana séquense y se secarán. O sea, Dios, palabras más, palabras menos, puede llegar a secar de tanto poder que puede llegar a secar el océano. O sea, un poder enorme. 27. Esto es una metáfora, ¿sí o no? Y es como una hipérbole, ¿cierto? Para mostrar el poder del creador a través de su enorme presencia. Seguimos. Versículo 27. Digo acerca de Ciro, y aquí es donde está lo raro, que vuelve y repito, entre Isaías y Ciro hay casi 200 años de diferencia. O sea, es como si yo les profetizara hoy de un personaje, de un presidente, de hasta dentro 200 años. ¿Sí? Es como si yo les profetizara eso, hasta dentro de 200 años un presidente. ¿Me voy a entender? Dice, digo acerca de Ciro, él es mi pastor. ¿Y qué palabra aparece ahí en el hebreo para pastor? No sé si estamos viendo esto en Google Meet porque esto se cambió acá, no sé. Ah, no, ahí estamos bien. Vamos a mirar en el hebreo qué término utiliza para pastor en el término de Ciro. Vamos a ver el versículo 27. Ah, pero yo lo tengo aquí, en esta hoja no quedó de hebreo. Bueno, toca el de la semana anterior. Yo miro por aquí la de la semana anterior. 27. Dice 27, ¿cierto? Dice, dime. 28. Entonces me comí un versículo en la transliteración. 28. No, que 27 dice, él es mi pastor, ¿no? Y cumplirá todo lo que yo deseo. Ah, ok. 28. Entonces en el 28 dice, Jaomer, Lejoresh, Roy. O sea, ahí está el término pastor, que es en hebreo, Roé. ¿Sí o no? Que es lo que utilizan los cargos religiosos, principalmente en el mesianismo, ¿no? El cargo de Roé. Bueno, aquí está diciendo que Ciro es Roé también. ¿Y por qué es Roé? ¿Qué indica o qué es Roé? Aquí el mismo texto lo dice. Dice el versículo número 27. Digo acerca de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo deseo. Todo lo que yo deseo. Pero la categoría pastor, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? O sea, cuando dice pastor, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un pastor? Cuidador de bancos, dice. ¿De bancos? De bancos. Barcos. Ah, pues. Él es mi pastor. ¿Qué hace referencia a pastor? O sea, ¿cuál es la labor de un pastor? Guiar. Guiar, ¿sí o no? ¿Qué más? Cuidar, apacentar, cuidar, proteger, guardar. O sea, que está diciendo que el papel de Ciro con Israel va a ser eso, de proteger. O sea, que Ciro está profetizando Isaías, que Ciro va a proteger a Israel. Y eso se cumplió. Yo supongo que para la época de Isaías esto tuvo que ser muy disruptivo, porque para empezar yo hubiese preguntado, ¿y quién es Ciro? Yo no sé si Isaías entendía quién era Ciro. Miremos el significado del nombre Ciro, a ver qué les arrojan por ahí las aplicaciones. Como ustedes recordarán, Ciro perteneció a la cultura medo-persa. Y en la cultura medo-persa, el nombre Ciro no era el nombre propio de él. Ese era como el título de rey, como los papas, ¿no? Que, por ejemplo, Francisco I no se llamaba Francisco I, sino que se llamaba Bergoglio,
¿sí? O sea, su nombre real no era Ciro, eso es lo que trato de decir, Ciro. Y que Ciros hubieron varios. O sea, Ciro no hubo uno solo, hubo varios, pero hubo uno puntualmente que cumple o que cumplió esta profecía, y ese es denominado Ciro el Grande o Ciro II. Su padre, Ciro, su abuelo, perdón, Ciro I, pues no cumplió la profecía que está aquí. ¿Listo? ¿Qué significa entonces Ciro? Ciro es un personaje real, no es un personaje bíblico exclusivamente. O sea, la Biblia tiene referencias a personajes reales del pasado, en rollos que son más antiguos incluso que esos personajes. Ciro es un personaje comprobado 100% que fue real, no solamente por lo que dice la Biblia, sino por todo lo que aparece en otras estelas, por lo que aparece, además de eso, en otras culturas. Incluso hay un lugar que se llama la tumba de Ciro, se la pueden ver en internet, tumba de Ciro, y dice, o se llamaba, como se llama el lugar, queda en Irán, no queda ni siquiera en, eh, no sé, qué otro lugar, en Israel, no, queda en Irán el lugar. Y se llama algo así como el Valle Aqueménida, porque la familia de él eran denominados los Aqueménidas, era su apellido, digamos, su identificativo, y está la tumba de Ciro. Es como, no sé cómo explicarles, es como una casa grande hecha en piedra, tiene como 4 escalones, es como una pirámide pequeña de 4 escalones, 4, 3, 2, así hacia arriba. Y tiene una casa enorme que es donde está colocado la tumba de Ciro el Grande. Era considerado o es considerado el fundador del verdadero imperio persa, porque en su gobierno, digamos que él hizo un ladito a los medas y empezó una expansión por todo el mundo conocido, incluso llega a tener problemas con los griegos en el Mediterráneo, o sea, un poder enorme para llegar a controlar semejante pedazo de tierra. Y la política de Ciro era respetar el proyecto que tenían las culturas para sí mismo. O sea, por ejemplo, Ciro, si el proyecto de la cultura hebrea era reconstruir su templo, Ciro lo veía con buenos ojos, porque él prefería servidores felices que esclavos tristes y amargados. Entonces, algunos pueblos quieren esclavos amargados, otros quieren mejor servidores alegres. Yo creo que eso es lo que pasa hoy en día con China y Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos quiere es esclavos tristes, o sea, quiere que los países se dobleguen ante su poder y que hagan todo lo que ellos quieran simplemente porque es Estados Unidos. Mientras que China ha aprendido a jugar ese juego mejor teniendo servidores alegres. ¿Qué es servidores alegres? No, que por ejemplo en Argentina hay una crisis terrible de energía. Alrededor del año entre el 2012 2015 más o menos, 2014, una crisis de energía. El país no producía la energía que necesitaba para sostener tantas ciudades. Aparecieron los chinos, ¿no? Entonces los chinos dijeron, bueno, pues hagamos algo, nosotros les traemos aquí toda la ingeniería para montar una super planta eléctrica, pero a cambio de una cosa, que nos den concesión para montar un observatorio eh, estelar en la Patagonia. Y hoy en día se lo pueden buscar, a ver si lo encuentran ahí, observatorio chino en Argentina. Está ahí, Observatorio Chino en Argentina, se llama Estación de Espacio Lejano. Está ubicada en Bajada del Agrio, antes del puente del río Salado, sobre la ruta 3.3, en la denominada Pampa de Pilmatué, en Argentina. Ese observatorio lo construyeron los chinos allá. Dice, este estudio integral, este desarrollo económico y social, lo propuso y lo llevó a cabo la República Popular de China, de una perspectiva de ayudar a Argentina con diferentes problemáticas que tenía para aquel momento. Entonces, ¿qué tienen ahora? Pues tienen, digamos, un aliado feliz, ¿cierto? Porque han sabido jugar sobre el tablero, mientras que de pronto los estadounidenses utilizan otra política que es más, ustedes son esclavos de nosotros, como le está pasando a Ucrania ahora mismo, ¿no? Ustedes vieron ayer el problema que hubo entre el presidente de Estados Unidos y de Ucrania, que el de Estados Unidos le dice a Ucrania que tiene que pagar los 100.000 millones que le regaló Biden, ¿sí? Y el tipo de Ucrania dice pues que él no va a pagar nada, que él no va a pagar nada porque él está llevando a cabo la guerra. Entonces, pues Donald Trump dice, pues terminen la guerra y ya.
Termine la guerra y yo les perdono la deuda si me permiten extraer en Ucrania metales extraños. En muchas partes del mundo hay metales extraños. Bueno, Ucrania es una de ellas. Entonces ahí podemos ver notablemente cómo Estados Unidos quiere eso, quiere esclavos amargados. Mientras que la política de Ciro era muy parecida a la de los chinos. Es mejor tener aliados o tener servidores felices. ¿Sí? Servidores felices, sirven más. Entonces, como Ciro tenía esa política, Ciro, los pueblos que él conquistaba, les permitía reconstruir sus ciudades, sus culturas. No, imagine que nosotros somos, pongámosle, del Valle del Indo. Y en el Valle del Indo nosotros queremos construir un templo a la diosa de la vida. Ciro apoyaba todo eso. Decía, háganle. Desde que ustedes sigan siendo siervos de nosotros, hagan y deshagan con su país, construyan o deconstruyan, nos da exactamente lo mismo. Y Ciro es conocido de eso por ser la primera persona que utilizó la palabra derecho. ¿Sí? Hay un escrito del tema. Dice, bueno, en la página que se llama Unidos por los Derechos Humanos, hay como una reseña donde dicen que el primero que habló de derechos humanos fue Ciro en algo llamado el cilindro de Ciro. Si quieren lo buscan, cilindro de Ciro con C, cilindro de Ciro, y verán que ahí está como la primera mención a la palabra derechos humanos. ¿Sí? Derechos humanos. Entonces, fue un personaje bastante interesante en la página de la ONU, que se llama United Nations, dice el edicto de Ciro es la declaración de los derechos humanos más antigua conocida en la humanidad. Y hay una réplica exacta hecha por el Museo Británico que está en este momento en la Oficina Central de las Naciones Unidas en Nueva York, dice acá. Dice el primer antecedente, estoy leyendo otra página, en este caso de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Dice los derechos humanos como antecedente. Dice los derechos humanos se remontan a la época de Ciro el Grande, 539 a.C., en el llamado cilindro de Ciro, en donde hace un acercamiento a lo que para aquel momento eran los primeros derechos humanos. Este emperador liberó a muchos pueblos y apoyó procesos de reconstrucción en muchas ciudades extranjeras. Entonces no fue solamente en Jerusalén. Aquí Isaías está profetizando algo muy grande que tiene que ver con Israel. Pero el trasfondo de la historia es que 200 años después de Isaías, Ciro permitiría a casi todos los pueblos que él dominaba o que controlaba que reconstruyeran sus ciudades, sus templos, todo. O sea, tampoco tenemos que hacer de Ciro un dios, porque esa era su política con todos. O sea, así como él permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén, él también permitió la reconstrucción de templos a dioses extraños. Era su política, punto. ¿Listo? Seguimos. Dice, el Dira de Jerusalén será reconstruido y el templo será restaurado. Yo digo, otra vez el 27. Digo acerca de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo deseo. El Dira de Jerusalén será reconstruida y del templo será restaurado. Será restaurado. No sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta hasta ahí. Algo para mencionar hasta ahí. ¿O está quedando todo medianamente claro? Sí, señor. Correcto. Y entonces Ciro, ¿qué dice? ¿O qué dice Dios de Ciro? Más bien, que Ciro es su pastor. ¿Qué significaba el nombre Ciro? ¿Alguien buscó? Dime. Dice rey persona. Rey o persona, vale. No, Mira, rey persona. Miremos por aquí a ver si de pronto en internet sale. A ver. Acá dice que él se considera el fundador del imperio persa después de haber derrotado a su enemigo, un rey meda llamado Astiages, controlando todo lo que es Mesopotamia, Media, Lidia, Babilonia, el mar Mediterráneo, la cordillera Hindukush, perdón, la cordillera del Hindukush, perdón. El imperio conocido hasta ese momento duró más de 200 años hasta que finalmente cayó en las manos de Alejandro Magno.
Dice, Ciro es mencionado además en Isaías 45, Isaías 44, donde se relaciona como una especie de rey cercano a un Mesías por permitir la reconstrucción del templo y todos los elementos del mismo. Dice, Ciro, sin embargo, es conocido no solamente por esto, sino también porque logró la primera declaración de derechos humanos, un enorme estratega militar y además de eso, un hábil influenciador de civilizaciones en Oriente y en Occidente. Nació en Persia, bla, bla, bla. Bueno, pero no encuentro el significado. Ah, ya lo encontré. Dice, Ciro es la forma hispanizada del verdadero nombre antiguo persa que era Kurush. Kurush, leído tal vez como Kurosh. La etimología de este nombre, según Ctesias y Plutarco, lo relacionan con la palabra agua, aunque los autores modernos por lo general prefieren que la definición de Kurush o Kurosh hace referencia a el que humilla a los enemigos. El epíteto grande es utilizado por fuentes antiguas, desde griegas hasta orientales. Sin embargo, también se le puede llamar el viejo o el mayor para diferenciarlo de su antepasado Ciro, a veces llamado el joven o el primero. ¿Sí? Entonces, el nombre de Ciro en el idioma de ellos, que era el persa antiguo, es Kurush, pero a veces también se puede leer como Kurosh y significa el que humilla a su enemigo. El que humilla a su enemigo. Eso dice aquí la etimología del nombre Ciro. Ciro es la forma extranjera del nombre Kurosh. ¿Listo? Entonces, como tal, pues Ciro, repito, él no se llamaba Ciro. Él tenía un nombre que era Hashamansinilla. Hashamanisilla, perdón. Se llamaba así, son nombres raros. Hashamanisilla. Y cuando asumió el poder, le colocaron el nombre Ciro, Kurosh, ¿sí? El que humilla a los enemigos. ¿Me hice entender hasta ahí? Dice aquí también que el nombre Hasamanisilla puede ser también una referencia a la familia de la que él descendía, que es la familia aqueménida. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Entonces, su nombre Hasamanisilla, no me lo puedo aprender. Hasamanisilla y su título Ciro, el Grande. ¿Me hice entender? Entonces, él dice, ¿qué es lo que dice Ciro entonces, según lo que estamos leyendo? Dice de Jerusalén lo siguiente. Dice, Jerusalén será ¿qué? Reconstruida. Y del templo, dice además de eso que será ¿qué? Restaurado desde sus cimientos. Desde sus cimientos. Claro, cuando Ciro permite que los judíos vuelvan, ¿qué es lo que los judíos encuentran? Nada. Tienen que empezar desde los cimientos. ¿Y esto en dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en el texto de Segunda de Crónicas 36-23. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, versículo 23. Ya también vieron la tumba de Ciro, sí, es un monumento histórico en Irán. Recuerden que ellos eran iranios, ¿sí? Ahí no se decía iraní, sino iranios. Era el título que tenían en ese momento, iranios. 36-23 dice de esta manera. Así dice, no, vamos a leer el 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, miren que no le dice de los medos, sino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Creador por boca de Jeremías, o sea que también hay una profecía de Jeremías sobre Ciro, aunque Jeremías y Ciro tienen menos distancia entre sí, aproximadamente unos 70, 80 años, no son los 200 casi entre Isaías y Ciro. El Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, nuevamente, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yuhebajei, el Dios de los cielos, y aquí vemos una referencia a la cultura persa, que en las ideas persas, los persas también eran monoteístas, o tenían un solo Dios.
El dios de los persas, que ya les voy a decir el nombre porque se me olvidó, era denominado el dios del cielo. ¿Sí? El dios de los cielos, perdón. El dios de los cielos. Ahura Mazda, creo que sí era. Ahura Mazda. Es que hay uno que es Ahura Mazda. Sí, ese es. Ahura Mazda, correcto. Entonces, en la cultura persa, Ahura Mazda. En la cultura persa, los persas eran monoteístas. De hecho, en los salmos vamos a ver eso, que en algunos salmos hay una influencia indudablemente persa. Sí, que es como hoy en día nosotros tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tenemos una influencia gringa muy fuerte, o sea, estadounidense muy marcada, la forma como nos vestimos, la música que escuchamos, la comida que comemos, está muy influenciada por los Estados Unidos. Bueno, en aquella época no era Estados Unidos, era directamente Persia. Y los persas denominaban a su dios el dios de los cielos. Entonces, cuando él dice Yuhebahí, el dios de los cielos, tenemos que desentender, o sea, no tenemos que pensar que él era un adorador de Yuhebahí. No, lo que él está haciendo es lo que denominamos nosotros en la actualidad, ¿cierto? Sincretismo. Es decir, como él se da cuenta que en Judá hay un solo Dios y es llamado Yuhebahí, pues él toma de allá y lo une con sus ideas. Entonces, Yuhebahí, el Dios de los cielos, él está diciendo básicamente, Ahura Mazda es el mismo Yuhebahí. ¿Sí? Entonces, Yuhebahí, el Dios de los cielos. Entonces uno diría, uy, el man entendió que fue Yuhebahí el que le dio su reino. No, es que en las ideas persas ellos también eran monoteístas. Que era lo que de pronto mencionábamos anoche, que a nosotros el judaísmo nos ha hecho creer o pensar que los únicos monoteístas siempre han sido los judíos, cuando el Tanakh muestra que los judíos tenían otros dioses, como Asera, Baal, Moloch, Kemosh, ¿sí? Entonces, ¿habían pueblos monoteístas aparte de Israel? Sí, los persas eran unos de ellos. Y hay otros también, ¿sí? Ya les voy a colocar el nombre de otra cultura, que es que esta cultura se me olvida el nombre. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Por ejemplo, en Bengala, o sea, imagínense, por allá en la India, en Bengala había un tipo, o había unos tipos de monjes, que no encuentro el nombre exacto. Mm, Dice Mahavatar, Babaji, nombre, ya digo cómo se llama, porque es que este es un montón de nombres raros. Kirya Yoga. Dice, bueno, aquí dice que, bueno, que mucha gente ha ido a estudiar allá, eso en Bengala. ¿Dónde queda Bengala? Queda al lado de la India, ¿no? Supongo. Debe ser muy cerca de la India. Alguien que busque, o es una región de la India, más bien, como el tigre de Bengala, ¿no? Bengala. Ah, es un país independiente. Ok, yo pensé que era una zona. Ah, no, sí, dice que sí pertenece. Pero, dice. No, es una zona. Ok, es una región geográfica. No lo tenía claro. Dice: Bengala es una región geográfica que está ubicado al noroeste de la India. Dice: en esta región denominada Bengala hay dos países autónomos. Primero, la República de Bangladesh y el estado de Bengala. Ah, entonces sí es también ¿cómo se llama eso? Un país. Y Bengala pertenece a la República de la India. Ok, listo, ahí quedó claro. O sea, Bengala es una zona geográfica que está dividida en Bangladesh y Bengala, pero Bengala también pertenece a la India. Dice que es un estado de la República de la India. ¿Ok? Bueno, allá en Bengala, los bengalíes tenían un tipo de monje que practicaban el Kirya Yoga, que es una derivación de la yoga. Y en esa derivación de la yoga, ellos son monoteístas, ¿sí? Donde están los siguientes representantes: Sami Sri Yukteswar, Lahiri Mahasahaya, Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babajali, y bueno, hay una lista enorme, las cuales no voy a leer porque este montón de nombres me enredan, ¿sí?
Entonces, ellos también eran monoteístas y no son los únicos. En la China también habían personas monoteístas, que son luego los que van a adoptar un poquito todo el tema del budismo. Entonces, considerar que los únicos monoteístas del pasado fueron los hebreos es completamente raro, porque había gente en otras culturas que también entendía que hay un solo Dios. Miren lo que decía esta mañana, por ejemplo, Claudia con lo del taoísmo. Ellos también entienden que hay un solo Dios, ¿sí? Que es el formador de todo, que habita en luz inaccesible, que es todopoderoso, que controla todos los destinos de todos, que es inalcanzable, que se ha manifestado a través de muchos profetas, mensajeros enviados, sabios, santos, ¿sí? Es más o menos lo mismo, pero bueno. Entonces, los persas eran monoteístas y él como persona que tiene en su cabeza el monoteísmo, él está diciendo esto: Yuhet Bajei, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Bueno, un poco humilde el hombre, ¿no? Y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yuhet Bajei su Dios con él, no dice mi Dios, ¿sí? Su Dios con él y suba. Y eso nos abre campo para leer un poquito el libro de, ya les voy a decir qué texto es. Esdras 1:12. Vamos a leer. Esdras 1:12. ¿Cuál fue de Crónicas? Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Y el texto que vamos a leer ahora es Esdras capítulo 1. Podemos leer el 2. Vamos el 1 y el 2. Esdras 1, 1 y 2. En el primer año de Ciro, que es el año en la cronología hebrea 3468, ahí se los recuerdo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yuhet Bajei por boca de Jeremías. ¿Pero cuál? Que tenían, o sea, la profecía de Jeremías no es lo de Ciro. La profecía de Jeremías es que tenían que durar en el exilio 70 años. Eso sí no lo profetizó nadie más, sino Jeremías. Despertó el Creador el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Creador, el Dios de los cielos. Acá sí dice, no, sí dice el Dios de los cielos. Pensé que decía el Dios del cielo. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yuhet Bajei, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Creador, la cual está en Jerusalén. Sí, entonces aquí vemos la política de Ciro en su máxima expresión, pero todo esto ya había sido profetizado 200 años antes por Isaías, que dijo: un día se va a levantar un tipo llamado Ciro y él va a reconstruir la ciudad y el templo desde los cimientos. ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta de Ciro y toda la parte histórica? Entonces recordemos, hagamos como un poquito de recorderiza ahí. El primer imperio con el que Israel se enfrentó, Egipto. Después de los egipcios vienen los asirios. ¿Se acuerdan? Egipto, asirios. Los asirios dominan toda aquella zona del mundo, prácticamente desde la India. Recuerden que en la Biblia nos dice que ellos trajeron gente de Kuta, y Kuta es en la India, no Calcuta, que es una ciudad actual, no, Kuta, quedaba en la India. Los asirios controlan de la India hasta Turquía, es un enorme pedazo de tierra. Después de los asirios vienen los neobabilonios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes que Neobabilonia, o la ciudad de Babilonia, era una ciudad pequeña controlada por los asirios? Pero los asirios perdieron mucho terreno en Judea, porque fueron a la guerra contra Judea y perdieron,
según la Biblia, perdieron por un milagro que hizo Dios, donde en la noche los asirios se enferman gravemente y terminan huyendo de Judea. Según la historia, al parecer, en el campamento donde ellos se establecieron, ¿qué hubo? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Qué hubo en el campamento donde ellos se quedaron esa noche? O esas noches, que los obligó a irse enfermos de ese lugar. Una plaga de ratones, ¿sí o no? Y que los ratones han encontrado el campo ahí en Jerusalén, en Israel, perdón, donde está el campo lleno de cadáveres de ratones. O sea, que quiere decir que en algún momento hubo una enorme colonia de ratones ahí, justamente donde los asirios acamparon. Recuerden ustedes que en el campo, o sea, las ratas están adaptadas a todo. Las ratas no son solamente de la alcantarilla. Las ratas viven desde la nieve hasta bajo tierra. Y en esa zona de Israel, bajo tierra, hay un montón de rastros de que hubo una enorme colonia de ratones justamente en ese campo. ¿Cómo es que se llama el campo? Se me fue el nombre. Sennacherib, campo de Sennacherib, ¿cierto? Está arqueológicamente, lo vimos aquella vez, que efectivamente los investigadores dicen que lo que pudo haber fue una plaga enorme de ratones que los atacó y que les tocó huir. Porque en aquella época no había tratamiento ni para la difteria, ni para la rabia, ni para la fiebre amarilla, ni para la disentería, que es lo que las ratas transmiten, ¿no? Disentería, que es diarrea incontrolable, no había cómo detener eso, ¿sí? Entonces usted tiene soldados y tienen diarrea, paila, le toca huir porque si no son presa fácil del enemigo. Entonces los asirios pierden terreno en Judea. La Biblia dice que por intervención divina, la historia nos dice que por ratas, las dos son válidas, es el poder del creador, ¿ok? Ellos huyen de vuelta a Siria y meses después de que vuelven de Judea, sufren una rebelión de la ciudad de Babilonia que destruye a toda la familia real asiria y se quedan ellos con el poder. Ahora ya no son los asirios, sino los neobabilonios. Los neobabilonios tienen un rey altamente poderoso llamado Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y Nabucodonosor llega a Judea y los judeanos o los judíos se confían en el libro de Jeremías y dicen, no, este lugar es indestructible, porque miren lo que Dios le hizo a los asirios, los hizo huir. Dice, es indestructible porque aquí está el templo de Dios. Y Jeremías, ¿qué les dice? No confíen que este es el templo de Dios, porque Dios también destruyó a Silo, en donde estaba ¿qué? El tabernáculo. Y días después vino la invasión de Babilonia. Después de los neobabilonios, los judíos, los de la élite, son llevados cautivos a Babilonia, ¿sí o no? El exilio en Babilonia. ¿Cuántos años duraron en Babilonia capturados los judíos? Más que capturados, como exiliados, más que capturados. 70 años, ¿sí o no? Ahí tenemos las profecías de Ezequiel, las de Daniel. Y cuando acaban los 70 años, Babilonia cae en manos de Ciro y Ciro decreta libertad religiosa. Vayan construyendo todos los templos que quieran, desde que sirvan a mi imperio, todo bien. ¿Sí o no? Y ahí encontramos la historia de Jerjes y de Artajerjes en el libro de Esther. ¿Sí o no? La historia de Esther. Y estamos ahí, en la época medo-persa. Y después de los medo-persas, ¿quién viene? Los griegos, correcto. Y los griegos se encuentran con una resistencia judía llamada los macabeos, ¿sí o no? Los macabeos ganan la guerra, restituyen el templo, hasta ahí llega Hanukkah, pero nosotros sabemos que después de eso los macabeos fueron a Roma pidiendo protección a los romanos, y llegan los romanos a la tierra prometida, a Israel, y queda eso siendo parte de Roma. Luego los romanos van a matar a todo el mundo y se van a quedar con ese territorio, quitando a los griegos también. Sí, ahí es más, sí me va a tener como el tránsito de la historia, ¿no? Egipcios, asirios, neobabilonios, medopersas y romanos. Griegos y romanos, perdón, griegos y romanos. Ahí está como el tránsito. Y si quieren podemos seguir, ¿no? Después de los romanos vienen los católicos, ¿sí o no? Que son una herencia de los romanos, controlan la tierra prometida hasta que llegan unos guerreros de Arabia llamados los mamelucos. Los mamelucos controlan la tierra como hasta el año 1000 y pico. Vienen las cruzadas, nuevamente los católicos recuperan la tierra, luego los musulmanes nuevamente recuperan la tierra, luego viene el Imperio Otomano, luego el Imperio Otomano es quitado por Francia y por Inglaterra, se divide la tierra en dos, un pedazo francés, un pedazo inglés, en el pedazo inglés el Estado de Israel, ¿correcto? Luego viene la Segunda Guerra Mundial, eso pasa bajo control de Hitler, toda esa zona del mundo, Alemania,
Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, eso queda en manos de Estados Unidos. Estados Unidos y la ONU crean el Estado de Israel y ahí tenemos hoy en día la lucha entre el Estado de Israel y los habitantes del Imperio Otomano que hoy en día son llamados, quién sabe por qué, palestinos. ¿Sí o no? ¿Quién sabe por qué? Porque en el árabe no hay sonido P. Ok. O sea, son palestinos, ralestinos, pero palestinos no pueden ser en árabe. ¿Sí? Y ahí está. Es como un recorrido desde la antigüedad hasta el día de hoy. ¿Me hago entender? Y como se dan cuenta, nunca mencionamos que Israel tuvo control sobre la tierra. Los únicos años donde Israel tuvo control sobre la tierra fue cuando David fue rey y los primeros 20 años de Salomón. ¿Cuánto duró Salomón en el poder? ¿Alguien que me confirme ese dato? ¿40? No sé, no tengo aquí la tabla de los reyes. Y ahí podemos hacer una aproximación. O sea, ¿cuánto duró David de rey? Creo que la escritura dice que 20 años en Jerusalén. Pero y miramos y hacemos por aquí en internet rápidamente la búsqueda. Confírmame lo de Salomón y yo miro lo de David. ¿Cuánto fue David rey en Jerusalén? Dice 33 años. Salomón 40. O sea, durante 50 y pico de años fue que Israel pudo dominar esa tierra. De resto, no, ha estado siempre bajo control enemigo o extranjero. Y por ahí los 4 años de los macabeos, 53 y 4, 57. Pongámosle que menos de 100 años Israel realmente ha controlado ese territorio. Siempre estaba en manos de otras personas. Mayormente por años de los musulmanes. Tanto que ellos tienen una mezquita ahí que tiene 900 años de historia. 900, busquen, son todos datos históricos. Busquen el Domo de la Roca, ¿cuándo fue construido? Y hacemos el cálculo. Domo de la Roca, tal cual. Y ahí en alguna parte tiene que salir cuándo fue construido. Domo de la Roca. Dice, fue construida entre los años 687, ¿me confirman por favor ese dato? Sí, que estoy en una página que no conozco, entonces no sé. 687 y 691. Correcto, por el califa Abd al-Malik. Construyó un gran templo en la zona este de Jerusalén para proteger la piedra fundacional, que según la tradición musulmana, esta es la roca en la cual Mahoma ascendió a los cielos, por lo que se trata del tercer lugar más sagrado del mundo para el Islam. Eso dice acá. ¿Sí? ¿Ok? O sea que, ¿cuánto tiene ese domo de la roca? Hay que restar 2025, a ver, hacemos la cuenta por acá, porque esto es de la cronología católica, o sea, 2025 menos 691. Ese domo de la roca tiene 1334 años. Esa es la cantidad de tiempo que los musulmanes han dominado la ciudad de Jerusalén, más que los judíos y que cualquier otro. Eso no quiere decir que les pertenezca, son todas discusiones diferentes. ¿Me hago entender? 1334 años. Entonces es un dato no menor. ¿Alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? Y ahí cerramos nuestro buen capítulo que fue el capítulo 44. Vamos a leer un momentico el capítulo 45, un pedacito como siempre hacemos como para dar un poquito la introducción de la siguiente semana. Isaías 45, lo voy a proyectar acá, aunque ya lo tengo por ahí traducido y eso, pero aquí que lo tengo rápido a la mano. Dice, así es el creador asungido, Mashiach, utiliza ahí en el hebreo, Asiru, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de cobre y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yuhebahei, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre. O sea, que él lo llamó por su nombre, Hasamisig, Maya, como era, como sea. Y le permitió que le colocaran el título, el sobrenombre, que es ¿cuál? Kirus o Kirush, o en el español, Ciro, ¿ok? Aunque no me conociste. Yo soy Yuhebahei, ni ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Dejémoslo hasta ahí para
dejar tema para la otra semana, que está bastante interesante. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo Dios levanta y puede estar profetizado en la Biblia, reyes de la actualidad, no solamente a través de la profecía, sino a través de los códigos secretos. Acuérdense que en los códigos secretos yo les traje una que era escondido en el libro de Deuteronomio, la palabra ¿cuál? Auschwitz, ¿se acuerdan? Auschwitz. Y estaba también la palabra ¿qué? Hitler. ¿Se acuerdan de eso? O sea que en la Biblia a través de los códigos puede haber profetizados personajes de la actualidad. Hay un libro que se llama, yo siempre la promociono, que se llama Los Códigos Secretos de la Biblia, donde un investigador trata como de mostrar la desaparición de Netanyahu. Bueno, él encontró, ¿no? Él encontró Netanyahu, encontró Torres Gemelas, Clinton, encontró varios personajes importantes para su tiempo. Y hace poquito encontré un investigador de eso de los códigos, lo escuché en un programa que lo llevaron de radio de Argentina, y el tipo dice que hay un código relacionado a Obama. Y dice él, aunque no lo vi porque lo estaba escuchando en segundo plano, o sea, no alcancé a ver, pero le estaba mostrando los hebreos y eso, y dice que aparece, voy a investigar y les traigo algún día el dato bien. Según él, según lo que él encontró, dice que encontró Obama y que encontró guerra nuclear cruzando el nombre Obama. Entonces, que de pronto es un mensaje de que Obama es algún causante de alguna guerra nuclear, porque Obama es realmente ¿cómo decirlo? Como la contra del partido de Donald Trump. Sí, él es realmente como el otro partido, aparte de Donald Trump, ¿sí? Los republicanos, correcto, la oposición. Y él, eso sí es verdad, es un dato histórico, él le dio por concesión a Irán uranio enriquecido, que es la base de las bombas atómicas. E Israel bombardeó parte de los laboratorios donde estaban desarrollando las bombas atómicas, pero Irán hace como 2 meses publicó un informe donde dice que tiene prácticamente a un pelo la primera bomba atómica diseñada por ellos. Peligroso, ¿no? Porque yo me acuerdo que Irán hace como un año lanzó misiles que Israel no pudo detener, ¿se acuerdan? Que el ejército de Israel no dio abasto para detenerlo. Y si desarrollan una bomba atómica, ¿sí? ¿Gracias a quién? A Obama. O sea, que puede estar relacionado por ahí y no podemos descartar lo que este investigador encontró. Que vuelvo y repito, en este momento es más como el relato, como la anécdota, porque no tengo aquí cómo mostrar, porque no. Tocaría volver a buscar el video y hacer todo el planteamiento en el hebreo. Es difícil, pero voy a tratar de hacerlo y lo traemos en algún momento y verán que es interesante. ¿Vale? De Obama, sí, es que Obama es el malo de la película, es Obama. Sí, el malo de... El villano oculto de la historia es Obama y bueno, su esposa Michelle, que también es tremenda. Pero yo creo que la siguiente presidenta de Estados Unidos es Michelle Obama. Si no debe ser Elon Musk, es Michelle Obama. Y peligroso que vuelva un Obama otra vez a la Casa Blanca. Y más dándole uranio enriquecido, ¿no? Si buscamos aquí eso del uranio para que vean que no es mentira mía. Voy a buscarlo aquí. Uranio, Obama a Irán. Dice 2015, Obama propone acuerdo nuclear con Teherán. Dice, de aquella época, si Irán miente, el mundo lo sabrá. Bueno, han pasado 10 años y sabemos que mintió. Esto ahora no me deja salir de acá. Dice, programa nuclear de Irán, Estados Unidos e Irán alcanzan un pacto histórico nuclear, sí, a través de la administración Obama. Permite la creación de una base para una futura bomba atómica, rechazo del Congreso acuerdo que deja opción a Irán de crear su propia bomba atómica, acuerdo nuclear con Irán es buen negocio para Estados Unidos, afirma Barack Obama, año 2015, nunca se sabe, ¿sí o no? Hay que tenerlo ahí en remojo. Y bueno, dejamos de proyectar esto por acá. Y la gente se escandaliza porque Donald Trump dice que los niños no se pueden cambiar de género. O sea, qué escándalo, pero cuando Obama le da uranio enriquecido a Irán, nadie se escandalizó en el 2015. ¿Se acuerdan que hasta Estados Unidos, hasta Israel rompió relaciones diplomáticas con Israel en aquella época? Porque eso es entregarle casi una bomba atómica a Irán. ¿Y qué tal que un día decían dispararla contra Israel o contra otra nación? ¿Sí? Vamos a orar gracias al creador. Acuérdense que Chávez también, eso es lo que dicen, ¿no? Es como una conspiración. O sea, Chávez estaba buscando uranio para crear una bomba atómica en Venezuela y tenían la posibilidad porque Venezuela era un país multimillonario. Y dicen que por eso es como una teoría, que por eso el servicio secreto de Israel envenenó a
a Chávez con un químico que le impidió matar el cáncer a través del uso del yodo. O sea, sabe que el cáncer se trata con yodo, ¿no? Y según dicen, como esas fuentes conspiranoicas, dicen que Israel envenenó a través del agua a Chávez para que el yodo no le surtiera efecto y se pudiera morir de cáncer rapidito. ¿Sí? No lo descartemos porque ustedes buscan, si quieren buscan después y verán que una propuesta de Chávez era crear una bomba atómica en Venezuela. Imaginen un loco de esos con una bomba atómica. Imaginen Maduro con una bomba atómica. Con una, no, con varias. Sí, qué loco, ¿no? Fácilmente podría invadir Colombia. ¿Quién le dice a alguien? Si aquí queda bomba atómica ni que nada, ¿no? ¿Qué es lo complicado? Bueno, vamos a orar, es un tema interesante. Vamos a darle gracias al Creador en esta mañana porque nos ha permitido estudiar, revisar y aprender. Padre, te alabamos grandemente en esta mañana, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Tu bondad ha sido grande y duradera con nosotros a pesar del exilio y a pesar de que estamos lejanos de la tierra de Israel. Nos has colocado en este lugar, el lugar donde tú nos permitirás crecer, así como permitiste que nuestro pueblo creciera en tantos otros lugares, en España, en Portugal, tantos otros lugares donde tu pueblo creció. Hoy es nuestro momento también para crecer en estos lugares donde tú nos has colocado. Gracias, Padre, por tu misericordia, por este Shabbat, por cada persona que ha colocado en su corazón el estudiar la palabra, la escritura y el buscar cada día tu presencia. Permítenos aprender cada día más y reunirnos nuevamente en este lugar si tú así lo tienes destinado. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu benevolencia, por tu amor y por permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre eterno. Cuida, guarda a las personas que han colocado en su corazón el desplazarse hasta este lugar. También a las personas que han decidido no asistir a Shabbat en ningún lugar. Coloca arrepentimiento y ten misericordia, porque el agua que ha bebido, en la tierra que ha bebido el agua, no la puede beber dos veces. Gracias, Padre eterno. Permítenos a todos reencontrarnos con el Shabbat. Amén. Antes de irnos, recordamos el horario de esta tarde. La oración, 1:50 de la tarde. Taller de hebreo desde las 2:30 hasta las 3:30. La clase de los salmos, que seguimos con el salmo número 1. Está muy interesante la clase. 3:30, 4:30. Y luego la parashá de la semana, parashá Kitabo, 4:45 a 6 de la tarde, que está también muy interesante el día de hoy, ¿vale? Los esperamos a todos. Recuerden que por aquí también tenemos la sede acá y que pueden apoyar a Centro de Estudios Hebreos Teroa a través de la compra de los diferentes libros que tenemos. Shalom a todos y nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Shalom. Shalom, que estén bien. Nos hablamos en la tarde. Gracias.